Bien, entonces habíamos visto en el primer día de préstamo los elementos, los distintos elementos que tenía un préstamo, ¿vale? Nosotros lo representábamos gráficamente de esta manera. Momento 0, C sub 0, 1, 2, K menos 1, K, N, A minúscula 1, A minúscula 2, A minúscula K menos 1, A minúscula sub K, A minúscula sub N, ¿vale? De manera que nosotros habíamos llamado C sub 0 al capital inicial, C sub 0 capital inicial, y sub K era el tanto de interés del periodo K menos 1K, pero bueno, nosotros en realidad vamos a suponer en principio que el tanto de interés es constante o constante a trozos, entonces ese I sub K hace referencia al del periodo K menos 1K, ¿vale? Eso sería el I sub K, no confundir con tanto K decimal que no tiene nada que ver. A minúscula sub K es la cuantía del término amortizativo que vence al final del periodo K. Es decir, es todo lo que se paga en el momento K, ¿vale? Ese término amortizativo contiene los intereses, siempre lo primero que se pagan son los intereses y parte de capital, ¿vale? Parte de capital. Después, el capital pendiente C mayúscula sub K es el capital pendiente de amortizar al principio del periodo K más 1 o en el periodo K, pero supuesto que se ha pagado a minúscula sub K, ¿vale? Supuesto pagado el término minúscula, supuesto pagado el término amortizativo del periodo K, ¿vale? Es decir, que si yo estoy situado en el momento K, C sub K se supone que ya hemos pagado hasta este momento, ¿vale? Bien, después M mayúscula es el capital amortizado en los K primeros años. Tened en cuenta que yo os he dicho que estos A minúsculas contienen una parte de interés y otra parte de capital. Bueno, pues si nosotros sumamos las partes de la amortización de capital que estamos haciendo, pues vamos a obtener M mayúscula K. A mayúscula sub K, que llamamos cuota de amortización del periodo K, es la parte del capital que se amortiza en el momento K. Fijaros que yo aquí os he puesto parte de capital, ¿vale? Bueno, pues esto es A mayúscula sub K, lo que vamos a llamar cuota de amortización, ¿vale? De todo lo que se paga en el momento K, pues hay una parte de intereses y otra parte de capital. Pues esa parte de capital se llama cuota de amortización, ¿vale? Que se puede, perdón, se puede calcular como capital pendiente en K-1 menos capital pendiente K, o se puede calcular también, como ya después veremos, como diferencia entre el término amortizativo y la cuota de amortización, perdón, de la cuota de interés, ¿vale? Y la cuota de interés I mayúscula sub K, pues vamos a denotar como I mayúscula sub K y es la parte de intereses que se paga en el momento K, que contiene A minúscula sub K, ¿vale? Y siempre se calcula como el capital pendiente en K-1 por I, ¿vale? Por el I correspondiente a su periodo. Es siempre el capital pendiente en el momento anterior por el tanto de interés vigente en ese periodo. Bien, eso era la notación, ¿vale? La notación. Y ahora vimos una serie de observaciones simplemente del hecho de que nosotros sabemos que A minúscula contiene intereses y parte capital, es decir, contiene la I mayúscula sub K y la A mayúscula sub K, pues se verifica que el término amortizativo es la suma de la cuota de amortización más la cuota de interés, ¿vale? Bien, por tanto, a nosotros nos va a interesar, en principio, o conocer la estructura de los términos amortizativos o conocer la estructura de las cuotas de amortización. Dependiendo de qué es lo que nosotros conozcamos, cómo se amortiza de forma completa o cómo se amortiza solamente el capital, pues tenemos que seguir una estrategia u otra, ¿vale? Lo que sí siempre se verifica es esa relación, ¿vale? De manera que teniendo dos, la otra es inmediata, ¿vale? Bien. Entonces, fijaros, si nosotros conocemos la estructura de los términos amortizativos, es decir, cómo son, esto significa, cómo son los A minúsculas sub K, es decir, son constantes, son variables en progresión aritmética, son variables en progresión geométrica. Bueno, pues si nosotros sabemos cómo son los A minúsculas, por una equivalencia financiera en el momento cero entre prestación y contraprestación,
pues se obtiene fácilmente esos términos amortizativos. Se podría C sub 0 igual a valor actual en cero de los términos amortizativos, que yo lo voy a llamar A, ¿vale? De los A minúsculas. Claro, este valor actual será el valor actual de la renta que formen los A minúsculas, ¿vale? Claro, si yo no sé la estructura, pues tendríamos que hacerlo uno a uno, ¿vale? Es decir, cojo este término, me lo llevo aquí a 0, este término me lo llevo a 0, este término me lo llevo a 0, este término me lo llevo a 0, que es lo que tenéis escrito ahí abajo, y lo igualamos a C sub 0. Pero evidentemente, si nosotros conocemos la estructura, pues aquí hay que leer C sub 0 igual a valor actual de la renta que forman los términos amortizativos, los A minúsculas, ¿vale? Cuando veamos el método francés, pues veréis que el método francés se caracteriza porque los A minúsculas son constantes. Entonces aquí aplicaremos la teoría de rentas constantes, valor actual de una renta constante, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy simple, ¿vale? Pero también es verdad que nosotros nos pueden decir cómo se amortiza el préstamo describiendo cómo son las cuotas de amortización, es decir, la parte de capital que se amortiza en cada momento. Entonces esto se convertiría en la suma de esas cuotas de amortización, no el valor actual, sino la suma, ¿vale? Bien, bueno, pues ahí tenéis dos opciones. La primera sería para aplicar para el caso en el que conocemos la estructura de los A minúsculas, y esta última sería para cuando conocemos la estructura de los A mayúsculas, ¿vale? Ya lo veréis que salvo para el método uniforme se aplica valor actual de renta, ¿vale? Esto sería para el método uniforme, solo, exclusivamente para el método uniforme, y el resto es valor actual de la renta, ¿vale? Bien, eso es cómo se calcularían los términos amortizativos en principio, ¿vale? Como una equivalencia financiera entre prestación y contraprestación. Después, para el capital pendiente, que para mí es el elemento más importante porque se calculan a partir de él todos los demás. Fijaros que C sub 0 es un capital pendiente en cero también, ¿vale? Y nosotros nos ha permitido, el C sub 0 nos ha permitido calcular los A minúsculas, ¿vale? Bueno, pues fijaros, el capital pendiente, ¿cómo se calcula? Bueno, pues hay varias opciones. Yo os di el otro día dos, hay otra más, que es la recurrente. Está el método prospectivo, el método retrospectivo y el método recurrente, ¿vale? Entonces, fijaros, si nosotros nos situamos en el momento K, ¿vale? En el momento K, y tengo como información lo que me queda por pagar, sí, A minúscula K más 1, A minúscula K más 2, A minúscula N, y me sitúo ahí, y ya supongo que he pagado todo hasta el momento K, pues entonces tengo una opción para calcular capital pendiente que sería capital pendiente en K igual a valor actual en K, ¿vale? Decía, al principio el periodo K más 1, pero porque ya supongo que he pagado principio el periodo K más 1 en el momento K, final del K también, ¿vale? Bueno, pero supongo que he pagado el término amortizativo a minúscula, sub K, y entonces es el valor actual en K de los términos amortizativos A minúscula que quedan por pagar. Esto se llama método prospectivo. Método prospectivo, ¿vale? Porque nosotros vamos a calcular ese capital pendiente actualizando la renta que me queda por pagar, que es la renta del futuro, ¿vale? O está el método retrospectivo, ¿vale? Que ahora lo que nosotros vamos a suponer que conocemos es lo que hemos pagado hasta el momento K. Hemos pagado a sub 1, a sub 2 y hasta a sub K, ¿vale? Bueno, pues el método retrospectivo nos dice que el capital pendiente en el momento K es, cogemos el capital inicial, lo llevamos hasta el momento K, es decir, C sub 0 por 1 más I elevado a K. Esto hay que entenderlo como
C sub 0 capitalizado, C sub 0 capitalizado hasta acá. Porque yo, claro, estoy suponiendo que tanto interés constante, pero si no, pues habría que hacerlo a tramos, ¿vale? Hasta el momento K. Menos el valor final, o sea, yo me he llevado C sub 0 al momento K, pues lo que hago ahora es que cojo la renta que he pagado y me la llevo al momento K y resto valor final de los términos amortizativos a minúscula pagados, ¿vale? Eso sería el método retrospectivo. Y después está el método recurrente, que eso no os lo expliqué el otro día, y creo que en los apuntes no viene. Recurrente, que, fijaros, en este caso lo único que vamos a conocer es, en K-1, voy a conocer el capital pendiente que hay en K-1 y A minúscula sub K, ¿vale? Bueno, pues fijaros, el capital pendiente K es parecido al método retrospectivo, es parecido al método retrospectivo, pero en vez de empezando en cero, ¿vale? En vez de empezar aquí, que fijaros que aquí se ha empezado en cero y se ha llegado hasta el momento K, pues aquí se empieza en K-1 y se llega hasta K, así un periodo solamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es, voy a coger C sub K-1, lo voy a capitalizar un periodo, es decir, C sub K-1 por 1 más I, el tanto de interés que haya entre K-1 y K, ¿vale? Y a eso le resto el valor final de la renta, que solamente sería una, que es el término que está en K, ¿vale? Luego esta formulita apuntarla porque esa no la tenéis en los apuntes, ¿vale? Pero que es el método retrospectivo visto desde el momento K-1 en vez del momento 0, ¿vale? Es decir, que aquí, si yo esto le pongo, por ejemplo, P, imaginaros a este elemento de aquí, le pongo P, pues aquí debería de poner P y aquí sería K menos P, ¿vale? Bien, bueno, pues esos son los métodos para calcular el capital pendiente, supuesto conocido, la renta que amortiza el préstamo, o sea, conocido la estructura de los A minúsculas, ¿vale? Eso lo tenéis ahí, ¿vale? Este es el método prospectivo, y este es el método retrospectivo, ¿vale? Que os tenéis que quedar con lo que viene aquí arriba, ¿vale? No con la... Esto no. Esto, bueno, a ver, quiero decir, eh, esto hay que entenderlo como valor actual de la renta. Claro, yo como no conozco la renta, pues lo pongo 1 a 1, pero si yo conozco la estructura de la renta no me lo voy a llevar 1 a 1, evidentemente, ¿vale? Y esto es lo mismo, os tenéis que quedar con lo que está escrito en letra, ¿de acuerdo? Y nos faltaría el método recurrente, que es C sub K igual a C sub K menos 1 por 1 más I menos A minúscula sub K. Aquí en realidad sería I sub K, pero bueno, si tanto interés constante, pues I, ¿vale? Y repito que esto se podría poner también C sub K igual a C sub P por 1 más I elevado a K menos P menos el valor final de la renta desde P hasta K, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis las tres opciones. Y cuando nosotros conocemos no la A minúscula, sino la A mayúscula, pues C sub K sería la suma de las cuotas de amortización que me quedan por pagar, la suma, ¿vale? O también sería C sub 0 menos A mayúscula 1 más A mayúscula sub K. Es decir, tened en cuenta que nosotros sabemos que C sub 0 es igual a mayúscula 1 más A mayúscula 2 más A mayúscula 3 más A mayúscula K más A mayúscula K más 1 más A mayúscula N. Entonces, si yo a esto estoy diciendo que se llama C sub K, ¿vale? Pues despejando tenéis esta formulita de aquí abajo, ¿vale? Además, este A mayúscula 1 más A mayúscula 2 más A mayúscula K, pues sabemos que es M sub K, ¿vale? Es decir, es el capital amortizado en los K primeros periodos. Por tanto, C sub K será el capital inicial menos el capital amortizado también, ¿vale? Bien, bueno, pues C sub K, muy importante. Este es el elemento, es lo que yo llamo elemento estrella del préstamo, pero, ¿vale? Porque es muy importante, ¿vale? Elemento estrella en el sentido de que se calcula todo a partir de él, ¿vale? Bien, fijaros, el total amortizado en los K primeros periodos, bueno, pues eso sería
la suma de las cuotas de amortización. Pero claro, si yo no conozco la estructura de los A mayúsculas, eso es bastante complejo, ¿vale? Entonces tendríamos que hacerlo mejor con lo que hemos visto antes, porque yo sé que C sub 0 es C sub K más MK, ¿vale? Por tanto, MK sería C sub 0 menos C sub K. Bueno, ya veréis que este C sub 0 es suponiendo que yo amortizo desde el primer momento. Si quieres quitas el aire, si tienes frío, ¿vale? Vale. Bien, entonces, el C sub 0 que aparece aquí, yo siempre lo suelo poner entrecomillado y hoy vais a ver por qué. Porque en el caso de que haya carencia parcial o total, en el caso de la total es donde se ve claro, C sub 0 no tiene por qué ser C sub 0. Es decir, fijaros, si yo tengo de capital inicial 100.000 euros y hay una carencia significa que no se paga nada durante un periodo o se paga solamente una parte, los intereses siempre hay que pagarlos, ¿vale? Entonces, imaginaros, si tenéis 1.000 euros, vamos a hacerlo más rápido, 1.000 euros, y tenéis un 5% de interés, el primer año tenéis que pagar 50 euros de intereses. Si no los pagáis, ¿qué pasa? ¿El banco os lo perdona? No, el banco lo que hace es que esos 50 euros que no pagáis lo acumula a la deuda. Entonces, el capital pendiente, si vosotros no vais pagando nada, ni siquiera intereses, va aumentando, evidentemente, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos a amortizar el préstamo es cuando vamos a ir reduciendo el capital pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, ese capital pendiente puede ir incrementándose. Por eso pongo C sub 0 entrecomillado, porque puede ser que el capital pendiente en un momento de sea mayor que el capital inicial, si yo no estoy pagando todo lo que debo de pagar, ¿de acuerdo? O sea, que al banco no nos perdona nada. En todo caso, nos retrasa el pago, pero retrasar el pago significa que la deuda nos va a aumentar. Si hay una carencia que se llama parcial, que vamos a ver también hoy, es decir, parcial significa que yo pago solamente, imaginaros, intereses, no amortizo nada, bueno, pues mi capital pendiente sí se mantiene constante, ¿vale? Porque el capital irá reduciéndose si yo pago cuota de amortización, ¿vale? Bueno, pues en la práctica haremos esto, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, fijaros, la cuota de interés. La cuota de interés siempre es el capital pendiente en el momento anterior por el tanto de interés, ¿de acuerdo? Eso siempre sí. Y la cuota de amortización, que la podemos calcular de dos maneras, como capital pendiente en K-1 menos capital pendiente en K, o término amortizativo menos cuota de interés. Ten en cuenta que la cuota de interés es fácil, entre comillas, de calcular, ¿vale? Porque los capitales pendientes son fáciles, entre comillas, de calcular, ¿vale? Luego, aunque me pidiesen, por ejemplo, A, como yo tengo que calcular A partir de I, si me piden A, primero tengo que calcular la I mayúscula, ¿vale? Esperaros un segundito. Vale. Bueno, pues hasta ahí os conté el otro día más o menos. Hicimos varios problemas, ¿vale? En concreto, hicimos el problema 69, que era un método progresivo, ¿vale? Hicimos el problema 72, que seguiría siendo un método progresivo francés, pero con cambio de interés. Hicimos el problema 75, el 78 y el 80, ¿vale? Bien, eso no lo vamos a volver a repetir, pero sí que vamos a ver, fijaros, los cuadros de amortización de estos problemas, que lo vimos de forma muy rápida, ¿vale? Entonces, ¿qué es un cuadro de amortización? Bueno, pues un cuadro de amortización es una forma de tener nosotros la dinámica completa del préstamo recogida en una hoja de cálculo, ¿vale? De manera que nosotros, si queremos saber en un momento determinado cuánto pagamos de total del préstamo, qué parte de eso que pagamos es amortización, qué parte es interés,
¿cuánto llevo amortizado hasta ese momento? ¿Cuánto me queda por pagar hasta ese momento? Simplemente me voy a la fila que nosotros queramos y ya está, ¿vale? Entonces, los cuadros de amortización siempre tienen que recoger, fijaros, tienen que recoger una columna donde esté el periodo, ¿vale? El 0, el 1, el 2, el 3, ¿vale? Una columna donde esté el tanto de interés, ¿vale? El tanto de interés, ¿vale? Y su, bueno, empezaría en el 1, y su 1, y su 2, ¿vale? Normalmente es constante o constante a plazo. Después tendríamos una columna donde esté el término amortizativo, ¿vale? A minúscula 1, a minúscula 2, ¿vale? Después tendremos una columna donde esté la cuota de interés y otra donde esté la cuota de amortización, ¿vale? Aquí estaría, fijaros, en la primera fila, que es el momento cero, lo único que tenemos nosotros es el capital pendiente en cero, ¿vale? Que eso aquí vamos a poner MK y después C sub K, ¿vale? Bueno, pues fijaros, en la primera columna siempre vamos a tener, C sub 0, ¿vale? La primera fila, ¿vale? La primera fila C sub 0. Y ahora, la segunda fila es cuando que es la referente a el primer periodo que se paga el préstamo, pues en la primera fila ya está a su 1, ¿no? Pero bueno, ese A sub 1 yo sé que es A mayúscula 1 más I mayúscula 1, ¿no? Entonces, yo os estoy diciendo que lo que es fácil de calcular siempre es la cuota de interés. Por eso la pongo antes que la cuota de amortización, ¿vale? La cuota de interés I mayúscula sub K siempre se calcula como C sub K menos 1 por I, ¿vale? Por I sub K, por el del periodo que esté vigente. Bueno, pues fijaros, aquí se pondría eso, se pondría C sub 0 por I sub 1, ¿vale? Ahora, aquí pondríamos A mayúscula 1, aquí pondríamos M mayúscula 1 y aquí C mayúscula 1, ¿no? Pues esto es I mayúscula 1, ¿vale? Bueno, pues esto es muy fácil de calcular. Y ahora, dependiendo de si yo conozco la estructura de las A mayúsculas, o, perdón, de las A minúsculas, o conozco la estructura de las A mayúsculas, habrá una estrategia o habrá otra, ¿vale? Porque lo que sí siempre es verdad es que la cuota de interés se calcula de esta manera, ¿vale? Luego, fijaros, yo aquí, en vez de poner I mayúscula 1, siempre voy a poner C sub 0 por I1, ¿vale? Se voy a coger la celda anterior por I1, ¿vale? Y ahora, imaginaros que yo conozco las estructuras de las A minúsculas. Si yo conozco la estructura de las A minúsculas, donde pone A mayúscula 1, no voy a poner A mayúscula 1, voy a poner A1 menos I mayúscula 1, ¿vale? Esto ahora lo voy a hacer con las celdas para que lo veáis, ¿no? Ahora, en el capital, el total amortizado, bueno, pues fijaros, el total amortizado, lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues el total amortizado será M0, sí, lo que yo tenga amortizado en el periodo anterior, que no es nada en este caso, pero bueno, sería la celda anterior más lo que acabo de amortizar en este momento, esta celda de aquí, ¿vale? Sí, pero lo puedes hacer a través de la C sub K. De hecho, la M mayúscula la podemos evitar, porque el capital pendiente en 1, ¿cuánto es? Capital pendiente en 1 será el capital pendiente en 0 menos lo que yo acabo de amortizar en ese momento, ¿vale? Y ahora digo, bueno, pues entonces el total amortizado será el capital pendiente inicial menos el capital pendiente que me queda por pagar, ¿vale? Pero claro, como tal C sub 0 es entrecomillado que yo os he dicho, es preferible hacerlo así, ¿vale? Bien, eso es si yo conozco la estructura de las A mayúsculas, ¿vale? Si yo lo que conozco es la estructura, fijaros que lo voy a borrar ahora. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Si yo lo que conozco no es la A minúscula, sino que conozco la A mayúscula 1, ¿cómo se amortiza? Pues siempre de capital lo mismo. Es decir, yo voy a conocer la A mayúscula 1. Entonces aquí pondré que esto es A mayúscula 1 más I mayúscula 1. Pongo la suma en vez de poner la que, ¿vale? Pero lo demás sigue igual y esto sigue igual. Lo único que cambia es que si yo conozco la minúscula, la A mayúscula es la A minúscula menos la I mayúscula, y si conozco la A minúscula es la suma de la A mayúscula más la I mayúscula, ¿vale? Y después lo demás es recurrente, o sea, las demás filas se hacen de forma idéntica, ¿vale? Entonces, fijaros ahí tenéis cómo se haría la estructura, ¿vale? La estructura, yo aquí pondría en el M1, aquí en el M1, ¿vale? Pues yo pondría ahí
en realidad pondría aquí M0 como 0, ¿vale? Y aquí pondría M1 es igual a M0 más A mayúscula 1, ¿vale? Ahora veréis que lo haré de esa manera. Entonces, este cuadro está hecho en el supuesto de que lo que conocemos son los A minúsculas, ¿vale? Entonces, veis cómo los A mayúsculas se hacen por diferencia, ¿vale? Por diferencia. Y claro, metéis la columna de los A minúsculas y punto, ¿vale? Esto se puede hacer incluso arriba, ¿vale? Yo os lo hice el otro día arrastrando aquí, buscando objetivos en la primera término amortizativo, ¿vale? Pero vosotros podéis sacar el A1 fuera, ¿vale? Que no es necesario que lo arrastréis y después fijarlo aquí, ¿vale? Os lo hago ahora de las dos maneras. Y fijaros, lo importante es que si el problema está bien hecho, el capital pendiente al final sea cero, ¿vale? El último capital pendiente sea cero, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero mirar la fila K, pues me vengo aquí y digo, bueno, pues estos son todos los elementos de la fila K, ¿vale? Esto es conocido los A minúsculas. Si lo que yo conozco son los A mayúsculas, fijaros que aquí se calcula A mayúscula en función de A minúscula. Bueno, pues si nosotros conocemos la estructura de las A mayúsculas, ¿vale? Ahora esto es lo conocido, bueno, pues entonces lo demás es exactamente igual y lo que hacemos es que calculamos A minúscula en función de A mayúscula y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer los cuadros de amortización de los problemas del otro día, ¿vale? Hoy lo vamos a hacer un poquito más despacio. Entonces, el primero que nos encontramos fue el problema 69, que era un problema del método de amortización progresivo francés, que os recuerdo, eso lo que significa es que el término amortizativo es constante, ¿vale? Era 10.000 euros, 1, 2, 9, 10, A minúscula, A minúscula, A minúscula y siempre 4%, ¿vale? 4%. Bueno, para nosotros A minúscula vimos que era 1.232,90, bueno, no me acuerdo exactamente, algo así era, ¿no? O sea, 90, 94 y pico, ¿vale? Lo tenéis aquí. Bien, entonces, y después nos pedían la cuota de interés y la cuota de amortización del cuarto año y lo mismo para el sexto, ¿no? Bueno, pues fijaros, vamos a hacer nuestro cuadro de amortización. Vale, entonces, fijaros, vamos a poner aquí, nos ponemos el periodo, el tanto, la minúscula, el término amortizativo, la cuota de interés, y mayúscula, cuota de amortización, el total amortizado y el capital pendiente, ¿vale? Vamos poniendo los periodos, 0, 0, 0, 0, 1, así hasta el 10, ¿vale? Ponéis el 0, 1 ya, si vais arrastrando, pues él sabe que va de 1 en 1 hasta el 10, ¿vale? Tanto de interés, el 4%, 4% siempre, por eso pongo igual a 4%, ¿vale? Y le damos a, ¿vale? Bien. Y ahora fijaros, aquí, en la minúscula, yo sé que vale 1.232,90, 94 y pico, pero si no lo queremos calcular previamente, nos lo inventamos, ¿vale? Entonces, lo que os decía, yo puedo poner aquí A minúscula, ¿vale? Y inventármela aquí, pongo 1.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando llegue aquí, pues pondré igual A minúscula fijo, ¿vale? De esa manera, cuando yo busque objetivo, buscaré objetivo aquí arriba, ¿vale? Ahora voy a poner así. Sí, eso es para renta constante porque estoy en el método. Sí, claro, tú te puedes hacer una plantilla para cada tipo de préstamo, ¿vale? Le pones igual que el anterior, sí, 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 sí. Así os lo hice yo el otro día. O sea, si no lo queréis poner aparte, si no lo queréis poner aparte, lo suyo es no fijar la celda, sino poner ahí 1.000 y ya está. Os lo hago de las dos maneras, ¿vale? Por que tengáis otra perspectiva. Bueno,
C sub 0, que eran 10.000 euros, y ahora empezamos lo que pasa es que si lo sacas fuera, no tienes que hacer la segunda fila, sino con la primera ya directamente puedes arrastrar. Es la ventaja simplemente, ¿vale? Porque fíjate, yo he puesto aquí que A minúscula 1 o A minúscula general siempre es la misma arriba, ¿vale? Entonces cuando yo arrastre, la puedo arrastrar desde el primer momento. Yo ahora aquí voy a decir que la cuota de interés del momento 1 es igual a el capital pendiente en la fila de antes por el tanto de interés vigente en ese periodo, ¿vale? A mayúscula sub K, en este caso sería lo que pago en total a minúscula menos la cuota de interés, ¿vale? El total amortizado siempre es lo que yo llevo amortizado en el periodo anterior más lo que acabo de amortizar ahora mismo, ¿vale? Y el capital pendiente en el momento que estamos sería igual a el capital pendiente del momento anterior menos lo que acabo de amortizar ahora mismo, ¿vale? Entonces, si hago eso y cojo, porque tengo ya referenciado la primera fila también, ¿vale? O sea, el A minúscula 1 también, ¿vale? Al picar sale lo que quiero. Lo que es importante es que aquí veáis que siempre está la A minúscula constante, ¿vale? ¿Cómo? Claro, si aquí metemos 1230 y... ¿cuánto era? De 32 creo que era, con 90-94, pues veis que aquí sale cero. Sale cero, bueno, no sale cero porque era 90-94, 3, no sé cuánto, ¿vale? Pero claro, eso sería si previamente yo he hecho los cálculos en renta. La ventaja que tiene el cuadro de amortización es que los planteamientos yo los pongo y después los cálculos los hago al final. Es decir, yo pongo los planteamientos y los resultados los pongo al final. Porque ahora simplemente me voy y digo, mira, a ver, yo quiero que el capital pendiente último sea cero. Pues busco objetivos, lo voy a meter porque lo vamos a utilizar más de una vez. Sí, sí. Ah, vale, eso no lo sabía. Todos los días aprende a uno algo nuevo. Vale, vale, pues mira, vale, gracias. Eh, bueno, pues nos vamos, buscamos objetivos con capital último cero y os vais a el dato, yo lo pongo ahí en amarillito para que veáis que ahí he buscado objetivo, ¿no? Y le doy a aceptar. Y efectivamente, pues ahí sale el dato. Y ahora fijaros, me pedían la 4, ¿vale? Y la 6. Pues ahí está, ¿vale? Entonces, si me voy ahora a mi problema 69, pues ahí está. 936,91 de amortización y 296 de interés. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y en el caso del 6, pues 219,55 de interés y 1013,36 de amortización. Ahí tenéis ¿vale? Entonces, si esto yo lo estuviera haciendo, pues pondríamos, por ejemplo, 10.000 igual a A por A sub 10,004. Y me voy A igual, pues me voy aquí ahora y le digo, ¿cuánto salió? Pues 1232,90, pues me voy ahora aquí, pongo 1232,90, 94 y pico, ¿vale? Y ahora me dicen la cuota de interés del año 4 y sub 4 es C sub 3 por I. C sub 3, ¿cuánto vale? Pues me sitúo en el 3, ¿no? Y me quedarían 7, pues pongo A por A7,004, ¿vale? Esto lo hicimos el otro día. ¿Y cuánto vale C3? Pues me voy a mi tabla y digo C3, 7.399,98,99, pues pongo eso aquí, ¿vale? 7.399,98 o 99, 98 y pico, ¿vale? Y aquí pues me voy y pone 296. Y A mayúscula 4, pues A minúscula menos I mayúscula 4, ¿vale? Que eran 1232 con... Perdón, 1232 no. 936 con 90, 94 y pico, ¿vale? Es decir, que esto es muy cómodo en ese sentido, ¿vale? Pero
yo os dije, si siquiera saber renta, podríamos hacer cuadros, porque con buscar objetivos sale del tirón, ¿no? Pero los planteamientos lo quiero, es decir, que hay que saberlo, ¿vale? Bien, y ahora fijaros, nos vamos ahora, por ejemplo, a... Voy a saltarme al 78, ¿vale? Porque hay que modificar muy poquito. Fijaros que también son 10 años, pero en este caso, 0, 1, 2, 10 años, y ahora es A sub 1, A sub 1 más D, A sub 1 más 9D. 12.000 euros y 12%, ¿vale? Bueno, pues me voy a mi cuadro, que también tenía 10 años, por eso voy a hacer este ahora, ¿vale? Me voy a mi cuadro. Cambio el 12, perdón, el 4% por el 12% en todo, ¿vale? También lo puedo sacar fuera y no tengo que estar cambiando aquí. Y ahora, aquí voy a poner D, que, bueno, la D son 150, ¿vale? Pues 150 aquí, ¿vale? Entonces aquí pongo en A sub K, pues pongo A minúscula 1 más A menos 1, es decir, eh, el dato que tenéis a la K es el sitio que estáis ubicado en ese momento, menos 1 por D, ¿vale? Esto si lo queréis sacar fuera, yo en este caso no es necesario, ¿vale? Ya esto lo ponéis en todo. Un momentito. Vale, perdón. D fijo, ¿vale? Vale, bien. Y aquí 12.000 euros. El resto es igual, ¿vale? Y ahora buscamos objetivo aquí con valor 0 y cambiamos en la minúscula 1, ¿vale? Dice 1586 con, ¿vale? Pues eso es lo que debe salir. Claro que sale 1586 con... Y ahora, como me pedía la primera y la quinta, pues me voy a mi tablita. Ahí tenéis la primera, está aquí, y la quinta está aquí, ¿vale? Estoy fijando que lo podéis hacer así o como yo lo hice el otro día, que os lo hago ahora, ¿vale? Fijaros, vamos a empezar de cero. Borro eso, ¿vale? Y aquí lo que hago es que me invento un dato. Por ejemplo, le pongo 1.000 euros, ¿vale? Y ahora le digo que el siguiente es el anterior más 150, ¿vale? Y eso lo ponemos hasta el final, ¿vale? Bueno, pues eso ya estaría preparado los demás, ¿vale? Porque lo tenemos preparado y buscamos objetivo otra vez cero, perdón, el capital último con valor cero y cambiamos este donde ahora nosotros tenemos nuestro objetivo y evidentemente sale lo mismo, ¿vale? Sale lo mismo. Porque lo que nosotros conocemos es en la columna de los A minúsculos, ¿vale? Si nos vamos ahora al problema 80, pero en el problema 80 era 1.000.000 de euros capital inicial, 5% las anualidades y aumentan un 50%, ¿vale? Bueno, pues podemos aprovechar también la estructura que tenemos aquí, ¿vale? Son 6 años, voy a borrar esta parte de aquí, borro esta parte, pongo aquí 1.000.000 de euros. Vale, 5%, todo, ¿vale? Y el resto ya está todo ajustado. Veis que el interés del primer periodo es capital pendiente por el tanto de interés vigente. La cuota de interés es el término amortizativo menos la cuota perdón, la cuota de amortización es el término amortizativo menos la cuota de interés. El total amortizado es el anterior más lo que acabáis de amortizar, ¿vale? Bien, entonces, evidentemente, estos números, como yo he puesto aquí 1.586, pues son muy pocos. Tened en cuenta que si de intereses pago 50, pues tiene que estar en torno a 60.000 euros. Pues ponemos 60.000 euros, ¿vale?
Y ahora la referencia, que ahora mismo es más 150, pues tendríamos que poner que es un 1,5%, perdón, un 50% más que el anterior, sí, multiplicar por 1,05 el anterior. Por lo tanto, se pone igual al anterior por 1,5, ¿vale? Y eso, todos. Bien. Bueno, pues una vez que tenéis eso, pues nos vamos a nuestro capital pendiente y buscamos objetivo con valor 0 y cambiamos el primer término, ¿vale? Ahí tenéis 60.001,12, que es lo que salía, 60.001,12, ¿vale? Y ahora nos decía determinar el capital pendiente al principio del tercer año, es decir, en 2. Bueno, pues eso, os vais aquí, ahí está, eso es C2, ¿vale? 949.497,14, que ahí tenéis, ¿veis? Después, capital pendiente al principio del tercer año, perdón, a la cuota de amortización del cuarto año, A mayúscula 4. A mayúscula 4, me voy al 4, A mayúscula 4 es eso, 158.405,31. Ahí tenéis, ¿vale? Y A mayúscula 6, pues 433, ahí está, A mayúscula 6, aquí, ¿vale? Fijaros que esto es importante, la última cuota de amortización siempre coincide con el capital pendiente en el penúltimo periodo, es lógico, porque imaginaros, si yo tengo que amortizarlo en 6 años, el capital pendiente en 5 es lo que me queda por amortizar y solo me queda un año más. Entonces, siempre es verdad que A mayúscula N es igual a Cn-1, donde N es último periodo. Esto es muy importante, no siempre es verdad, ¿vale? Pero para el último periodo sí es verdad. O sea, no, esto no hay que entenderlo como que A3 es C2, ¿no? Eso no es verdad. Pero si N es el último periodo, sí es verdad, en este caso es que A6 es C5. Pero no es verdad que A4, por ejemplo, sea C3. Esto no, ¿vale? Bien, bueno, pues fijaros, estos son para los métodos en los que nosotros conocemos la estructura de los A minúsculas. Fijaros que hay también un problema que hicimos también, problema 72, que había un cambio de interés. Bueno, pues que haya un cambio de interés no me afecta para nada a que yo sepa o quiera hacer un cuadro de amortización. Vamos a hacer este que son 20 anualidades, ¿vale? Bien, entonces voy a borrar esto. 72, ese lo hicimos, ¿vale? En clase. Vamos a partir de 0. Esto lo voy a borrar también. Bueno, ya está borrado. Vamos, 0, 1. Ahora son 20 periodos, ¿vale? 20 periodos. Vamos hasta el 20. Y ahora, nos dice el problema. 6% para los 8 primeros años. Hasta el 8, el 6%. Los 6 siguientes, el 6,5. Y los 6 últimos, el 7. Bueno, pues vámonos aquí y ponemos igual al 6%. Y ahora fijaros lo que voy a hacer. Como que es igual que el anterior, ¿vale? Igual que el anterior. Voy a arrastrar hasta el 8. Y esto lo pongo hasta el final, ¿vale? Claro, evidentemente esto está mal, porque es del 0 al 8 el 6%, después el 6,5. Bueno, pues tengo que cambiar este nada más. Pongo aquí 6,5. En el momento que hago eso, me va a cambiar todos los de abajo, porque yo le he dicho que el siguiente sea igual que el anterior, ¿vale? Entonces ya tengo, perdón, 6,5%. ¿Vale? Y eso sería hasta el 14. Y ahora el 15, pues pongo el 7%, si no me equivoco que era, ¿no? Pues 7%. ¿Vale? Pues ya lo tengo cambiado. ¿Vale? Serían los 8 primeros años, tanto. Vale. 500.000 euros. 500.000 euros eran, ¿no? 500.000 euros. Pues 500.000 euros en el momento cero. Ya empezamos a formarla. Claro, que la voy a hacer, en este caso, como no voy a hacer referencia a la de arriba, pues me tengo que inventar la primera, me tengo que inventar la primera,
Y después el afilador le diré que el afilador sea igual que la de arriba, ¿vale? Entonces, pues vamos a poner, por ejemplo, aquí 30.000 euros. Aquí ponemos el interés que siempre es el capital pendiente en el momento anterior por el tanto de interés vigente, ¿vale? Bueno, pues 30 no puedo poner aquí entonces, tengo que poner un poquito más, 35, ¿vale? Y aquí ponemos igual a minúscula menos I mayúscula, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que estamos en un método que nos dice que las anualidades son constantes, ¿vale? Todas las A minúsculas son las mismas. Bien, bueno, pues ahora M mayúscula sub K siempre es igual a el M anterior más lo que acabáis de amortizar en ese momento, y el capital pendiente sería igual a lo que tenéis en el momento anterior, capital pendiente en el momento anterior menos lo que acabáis de amortizar, ¿vale? Bien, ahora, vamos a decirle que las A mayúsculas, perdón, las A minúsculas son todas las mismas, entonces le decimos el A minúscula 2 igual que el de arriba, ¿vale? Y ahora, claro, esto se repite, luego lo puedo copiar, ¿vale? Bien, y ahora lo seleccionamos todo y nos vamos hasta el 20, ¿vale? Ya tendríamos ahí el cuadro. Bien, y una vez que tenemos eso, pues nos vamos aquí y buscamos objetivos con valor 0 y cambiamos la minúscula que nos habíamos inventado, que es la de 35.000. Fijaros que el resultado son 44.000 y pico, ¿vale? Entonces, nos vamos, ¿vale? Y ahí estaría, 44.260,88, ¿vale? Y fijaros que no hemos hecho el planteamiento que lo hicimos el otro día y directamente sabemos, o estamos viendo el cuadro ya, ¿vale? Entonces nos pedían en el problema el término amortizativo, que ya lo hemos calculado, 44.260,88, fijaros, está aquí, ¿vale? Después pedían saldo al principio del año 8, o sea, C7, C7, aquí, C7 está aquí, 380.296,45, ¿vale? Lo tenéis, ¿vale? Y bueno, y el tanto efectivo, que ese sí que habría que hacerlo a mano, ¿vale? Pero bueno, quiero que veáis que esto es muy, muy fácil, los cuadros de amortización son muy fáciles. Bien, y todo esto es porque nosotros conocíamos la estructura de los A minúsculas, ¿vale? Si nos vamos al problema 75, en el que se conoce la estructura de las A mayúsculas, es decir, las cuotas de amortización son constantes ahora, lo que es constante es la A mayúscula, pues entonces, ¿cómo se actúa? Bueno, pues vámonos, pues lo hago de nuevo, como uno nuevo, vamos a repetir periodo, tanto, término amortizativo, cuota de interés, cuota de amortización, total amortizado y capital pendiente, ¿vale? Bien, 0, 1, este problema son años, ¿no? Perdón, 8 años. 8 años. El tanto de interés, 12%. Y nos dicen que lo que conocemos es que A mayúscula es constante. La columna que vamos a conocer es esta de aquí, ¿vale? Siempre es la misma. Entonces, voy a meter el capital inicial, que son 9.000 euros. 9.000 euros. Y ahora, fijaros, lo que vamos rápidamente es I mayúscula 1. I mayúscula 1 es el capital pendiente en el momento anterior por el tanto de interés, ¿vale? Eso siempre es así. Y ahora, fijaros, lo que conozco es A mayúscula, que siempre es la misma, ¿vale? Pero son 9.000 euros y 8 años, pues me voy a inventar y pongo 1.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Y entonces le digo que
Aquí lo que es igual siempre es la cuota de amortización, ¿vale? Y ya la tendríamos ahí hasta el año 8. Bueno, tengo que arrastrar, ¿vale? Y ahora fijaros, el término amortizativo A minúscula es la suma de estos dos. Por tanto, pongo A minúscula igual a I mayúscula más A mayúscula. ¿Vale? M mayúscula sería igual que el M anterior más lo que acabáis de amortizar. Y el C mayúscula sería igual a el capital pendiente en el momento anterior menos lo que acabáis de amortizar. ¿Vale? Y esto ya pues se copia. Un momento. Y esto se copia. ¿Vale? Bien, y evidentemente pues ahora cuadramos. Este es nuestro objetivo, ¿vale? Calcular a mayúscula 1, que es a mayúscula siempre. Entonces, buscamos objetivo con valor 0 capital último capital pendiente y cambiamos la mayúscula, que es la que nos hemos inventado, ¿vale? Está, 1125, ¿vale? Y me pedían en el problema, la cuantía de la séptima anualidad, a minúscula 7. Bueno, pues nos vamos a nuestro cuadro y miramos aquí, 1395, ¿vale? Que si la queremos poner como amortización e intereses, pues serían 270 de interés y 1125 de amortización, ¿vale? Y después nos pedían también el capital pendiente al principio del octavo año, ese C7, C mayúscula 7, pues C mayúscula 7 está aquí, 1125, ¿vale? En el cuadro se ve rápidamente las cuantías. Y ahora fijaros, en el problema adicional, 75 bits que yo llamé, pues el mismo problema, pero nos dicen que las cuotas de amortización no son siempre constantes, son constantes de cuantía A, bueno, voy a asegurar ya mejor, de cuantía A los 3 primeros años y de cuantía 3A los 5 últimos, ¿vale? Entonces, claro, ahora fijaros, lo único que tengo que modificar en mi cuadro es decirle que no sea siempre igual que la de arriba, ¿vale? Este sí, el 2 igual que el 1, el 3 igual que el 2, pero el 4 ya es 3 veces 3 el anterior, ¿vale? Y ya a partir de ahí que sean siempre el triple, ¿vale? Bien, entonces evidentemente ya se ha descuadrado, porque este capital debería ser 0, pues hacemos lo mismo, buscamos objetivo con valor 0 y cambiamos el primero, que es el que está mal, ¿vale? Y ahí está, 500, que es lo que os salía si recordáis. Y entonces ahora los resultados son 1860 y 1500. No, ese es 75, pero es 75 bis, que no lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Este es un enunciado que yo me he inventado. Bueno, y el total amortizado en los 4 primeros años, M4, pues 3000, ¿vale? Que eso no lo he puesto antes, está aquí, ¿vale? M4 está aquí. ¿Vale? Pero veis que esto es muy fácil. Esto lo que hay que hacer es practicar un montón, ¿vale? Entonces cada vez que hagamos un problema intentaremos hacer el cuadro correspondiente, por lo menos yo haré lo primero, ¿vale? Intentad siempre hacer cuadros porque os va a ayudar un montón. Bien, vale. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito en la materia, ¿vale? Bien. Una vez que hemos visto qué es un préstamo, cómo las modalidades de amortización de préstamo, es decir, nosotros podemos amortizar el préstamo con reembolso único de capital, en el que había dos modalidades, reembolso único de capital e intereses al final de la operación, o pago periódico de intereses y reembolso del principal al final de la operación, o amortización mediante una renta que cubra desde el primer momento los intereses y el capital, ¿vale? Una vez que sabemos que hay esas dos maneras, pues lo que vamos a hacer es entrar en el estudio de esos métodos. Es decir, vamos a ver los métodos de amortización de préstamos, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el más sencillo, que es
amortización del préstamo mediante reembolso único. Es decir, fijaros, esto significa, mediante reembolso único, significa que, esto de aquí, significa que el capital se paga de una vez al final. No se paga de forma paulatina, ¿vale? Es decir, si a mí me han prestado 1.000 euros, pues yo voy a devolver los 1.000 euros al final, en 10 años, pues al final de los 10 años devuelvo directamente los 1.000 euros, ¿vale? Eso significa reembolso único. Bueno, pues evidentemente yo, aparte de los 1.000 euros, tengo que devolver los intereses. Bueno, pues dependiendo de cómo yo devuelva esos intereses, pues hay dos modalidades dentro de la amortización de préstamos mediante reembolso único. Está el préstamo reembolsable mediante pago único de capital e intereses al final del periodo. Si yo no pago nada durante la duración del préstamo y al final lo pago todo, intereses y capital, ¿de acuerdo? Esto se hace habitualmente cuando uno invierte en un negocio que va a dar rendimiento en un plazo de 4 o 5 años, pues pide un préstamo en el que durante 4 o 5 años uno no tenga uno que pagar, ¿vale? Nada, y después ya empieza a amortizarlo, o lo amortiza el tirón, ¿vale? Entonces, fijaros, si consideramos un préstamo de cuantía C sub 0, a reembolsar junto con los intereses dentro de N años, la situación que tendríamos sería la siguiente, fijaros. Ay, perdón. A mí me prestan C sub 0, ¿vale? Y yo tengo que devolver en el momento N, en el momento 0 me han prestado C sub 0, esta es la prestación. Y en el momento N yo tengo que devolver ese capital más los intereses, ¿de acuerdo? C sub 0 más I, ¿vale? Si yo supongo que el I es constante, el capital que tengo que devolver en el momento N, o mejor dicho, la cantidad que yo tengo que devolver en el momento N sería el valor capitalizado de ese sub 0, ¿vale? Luego, esto que está aquí sería en realidad ese sub 0 por 1 más I elevado a N, ¿vale? Bien, por tanto, el capital a devolver junto con los intereses sería esto de aquí. Más que capital a devolver, esto deberíamos de poner la cantidad a devolver, ¿vale? Y eso contiene el capital prestado y los intereses, ¿de acuerdo? Luego esto realmente es un problema de capitalización compuesta simple. O sea, perdón, un problema sencillo de capitalización compuesta, ¿vale? Bien, por tanto tendríamos eso, ¿de acuerdo? Y esto, repito, sería el capital inicial más los intereses, ¿vale? Ahora bien, fijaros, durante los N primeros periodos yo no pago nada, en ningún momento, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo me sitúo en el momento K y quiero calcular cuál es mi deuda pendiente, ¿cuál es mi deuda pendiente en K? ¿Cuál es mi deuda pendiente en K? Fijaros, en el momento 1 yo no pago nada, pero aquí habría unos intereses, ¿de acuerdo? Esos intereses que yo no pago, porque en total pago 0, se contrarrestan con la amortización negativa. Es decir, con los intereses pasan a formar parte de la deuda, ¿de acuerdo? Luego, como en realidad nosotros deberíamos de pagar intereses y no los pagamos, esos intereses se acumulan a la deuda, ¿de acuerdo? De manera que cuando llegamos al momento K, ¿qué deuda tenemos pendiente? Pues la deuda que tenemos pendiente sería coger capital C sub 0 y llevarlo hasta el momento K. O coger el capital C sub N y llevarlo al momento K, ¿vale? Es decir, o cojo el capital inicial y lo llevo al momento K, o cojo el capital final y lo llevo hasta el momento, al momento K. Eso nos va a dar el método prospectivo y el método retrospectivo, ¿vale? En particular, fijaros, si yo cojo el capital, me sitúo en el momento K, cojo el capital inicial y lo llevo hasta el momento K, capitalizado, a eso le vamos a llamar método retrospectivo porque lo estamos haciendo con respecto al pasado, ¿vale? Ahora bien, también puedo hacer, me sitúo en el momento K, cojo C sub N y lo actualizo hasta el momento K. Esto es el método prospectivo porque estaré cogiendo un capital del futuro. Lo que me queda por pagar, que es C sub N, ¿de acuerdo? Y después está también el método recurrente que yo hacía alusión, que sería, si yo conozco el capital pendiente en K-1,
C sub K menos 1, pues lo que hago es que lo capitalizo un periodo y ya está, ¿vale? Eso sería el método recurrente, ¿vale? Bien, pero esto es muy fácil. Vamos a hacer un ejemplito. Pero este es el problema 66, apartado A, ¿vale? 66, apartado A. Nos dice, se concede un préstamo de 7.000 euros al 8% de interés para devolver dentro de 6 años junto con sus intereses. Calcular la cantidad de devolver y el saldo al principio del cuarto año. Pues vamos a pintar la situación. 0, 7.000 euros. 6 años. 8% de interés. 8% de interés, ¿vale? Y nos dicen, calcular la cantidad de devolver, es decir, me están pidiendo C sub n, que es C sub 0 más I, ¿vale? Bueno, pues eso sería simplemente coger los 7.000 euros y llevarlo hasta el momento 6. Por tanto, la cantidad de devolver C sub 6 o C mayúscula, C sub 6, ¿vale? Sería 7.000 por 1,08 elevado a 6, ¿vale? Ahora os digo lo que vale. Ya tendríamos calculado esa cantidad de devolver. Y después nos dicen saldo al principio del cuarto año, es decir, en el momento 3, ¿vale? Es decir, nos piden C3. Bueno, esta notación C6 no sería la más adecuada, ¿vale? Pues esto no significa capital pendiente montante, voy a llamarle M mayúscula, ¿vale? Bien, ¿cuál es el capital pendiente en 3? Bueno, pues fijaros, el capital pendiente en 3 sería o cojo 7.000 y me lo llevo hasta el momento 3, pongo 7.000 por 1,08 elevado a 3, método retrospectivo, o C3 sería M mayúscula, lo que haya salido M mayúscula, que no tengo los cálculos hechos, ¿vale? Lo que salga M mayúscula me lo llevo hasta el momento 3, por 1,08 elevado a menos 3, ¿vale? En los apuntes creo que lo tenéis con la primera forma, que es lo más fácil, evidentemente, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis la situación, ¿vale? Esto sería lo que yo he llamado M mayúscula. Bueno, pues esa cantidad es 11.108,20, ¿vale? 11.108,20. Entonces, el capital pendiente en 3, que ahora nos situamos en el momento 3, sería coger 7.000 y llevarlo hasta el momento 3, o coger los 11.000 y pico y llevarlo hasta el momento 3, dependiendo del método que queráis utilizar. Si utilizamos método retrospectivo, pues sería cojo el 7.000 y me lo llevo hasta el momento 3, ¿vale? Porque no he pagado nada, ¿eh? Si no, se hace de otra manera. Y punto, y ya está, ¿vale? Bien, esa es la primera opción, que sería el método de reembolso único con capital e interés al final de la operación, ¿vale? Y ahora estamos en la segunda forma de amortización mediante reembolso único al final del periodo, pero en este caso, fijaros, vamos a pagar de forma periódica los intereses, ¿de acuerdo? Es decir, ahora sí pago, pero solo intereses, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿cómo sería? Esto es muy, muy fácil también. 0, 1, 2, K menos 1, K y N, ¿vale? Y me prestan C sub 0. Voy a suponer que tanto de interés es único, ¿vale? Entonces yo me voy aquí y pago el interés, I sub 1. ¿Cuánto vale I sub 1? Pues I sub 1 vale C sub 0 por I, ¿vale? C sub 0 por I. Y ahora es lo único que pago, no pago más nada. Pago solamente intereses. Luego, fijaros, ¿cuánto vale A mayúscula 1? 0, porque no amortizo, ¿verdad? Es decir, yo aquí es como si la amortización fuera 0. Entonces, ¿cuál es mi capital pendiente en 1? No, C sub 0. C sub 0, porque los intereses no se restan. O sea, intereses es la ganancia que tú le estás dando al que te ha prestado. Sí, tú empezarás a reducir capital cuando empieces a pagar capital. Pero claro, yo no he pagado capital. Claro, claro, claro. Entonces, es 0. Es decir, yo 0 me refiero a lo que yo no pago nada de capital. Por tanto, el capital pendiente en 1 sigue siendo C sub 0. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale I sub 2? Pues nosotros hemos dicho que la cuota de interés siempre el capital pendiente en el momento anterior, es decir, en C1 por I. Pero claro, es que C1 es C0. Luego sería otra vez C sub 0 por I. Luego aquí, otra vez, claro, esto es C sub 0 por I y esto otra vez C sub 0 por I. Y estamos en las mismas condiciones en el momento 2 que en el momento 1. Es decir, yo aquí no amortizo nada. Solamente estoy pagando intereses. No estoy reduciendo capital.
Luego mi capital pendiente en 2 sigue siendo C sub 0. Luego I sub 3, ¿cuánto vale? Pues C sub 2 por I. Es decir, como C sub 2 hemos dicho que es C sub 0, pues C sub 0 por I. Así que fijaros que siempre se está pagando lo mismo de intereses, ¿vale? Y el capital C sub K, ¿cuánto vale siempre? Pues C sub 0. Siempre. Para todo K. ¿Vale? Y al final, pues pagaré entonces el capital que me queda, que es C sub 0. ¿Veis? Entonces, esto es muy, muy fácil. No tiene más historia. Esto es pago periódico de intereses y reembolso del capital al final del periodo. Método americano. El método americano es una pequeña modificación que lo vamos a ver, si nos da tiempo incluso antes que el francés, para que veáis la aplicación de esto. El método americano, claro, ¿qué peligro tiene este método? El otro más que este todavía. Pero ¿qué peligro tiene este método? Pues que yo tengo que devolver al final C sub 0. Imagínate que has pedido 120.000 euros. Tú tienes que vas pagando los intereses todos los periodos y cuando termina el préstamo tienes que devolver los 120.000 euros. Entonces, ¿qué peligro tiene? Pues que tú no tengas dinero entonces para devolverlo. Entonces, método americano es una modificación de este método en el que el banco te obliga de forma paralela al préstamo y la amortización americana verdadera se realiza cuando la obligación que te impone el banco lo haces con una tercera entidad o una segunda entidad financiera distinta, bueno, te obliga a formar ese capital haciendo aportaciones periódicas. No estás amortizando capital, ojo, estás formando el capital que después tienes que devolver, ¿vale? Es como si tú estuvieras metiendo en una hucha aparte dinero que después le vas a devolver. El método americano es, efectivamente, es una forma de garantizarle tú al banco que le vas a devolver dinero. Pero el préstamo, es un préstamo de pago periódico de interés y reembolso de capital, ¿vale? Ahora, para el banco, ¿el banco qué va a hacer? Pues el banco va a cobrar los intereses de forma periódica y al final va a coger su C sub 0. Pero el prestatario, que es el que ha recibido el préstamo, el que va a tener que ir pagando, pues va a tener que ir pagando, por un lado, al banco los intereses y por otro lado va a tener que ir metiendo el dinero en el fondo para garantizar. Eso es americano, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Pero vamos a ver primero este método y después, pues, el americano simplemente es una modificación de este método. Vale. Bueno, pues lo que os he contado, ¿vale? Siempre se sucede por ahí, por lo que os he dicho, ¿vale? Porque como los intereses se pagan, no se paga nada de amortización, el capital pendiente siempre se mantiene constante y por tanto ese sería el esquema, ¿de acuerdo? Por tanto, el capital a devolver en el momento n sería C sub 0. El capital, otra cosa es la cantidad a devolver sería C sub 0 más C sub 0 por I, ¿vale? En el momento n. El saldo pendiente de amortizar en cualquier momento es C sub 0. Por lo que hemos dicho, porque no se paga nada de capital. Sí se paga intereses, pero no se amortiza capital. Fijaros que a diferencia de antes, ¿qué ocurría? Que como yo los intereses no lo pagaba, el banco lo que hacía era, mi banco no me perdona nada. Si yo tengo que pagar 50 euros de intereses que no se los pago, me dice, pues si me debían 1.000, ahora me debes 1.050. El siguiente mes ya no te va a calcular los intereses sobre 1.000, te lo va a calcular sobre 1.050, porque tú le debes ya 1.050. Bueno, pues ahora me debes 51 euros. ¿Me lo vas a pagar? No. Pues entonces ya me debes 1.101. ¿Vale? Por eso en el caso de que hay carencia total, que es lo que se llama cuando no pagas nada, el capital pendiente va aumentando. Cuando hay carencia parcial, que es la que tenemos aquí, que es cuando solamente pagas intereses, como no pagas nada de amortización, tu capital pendiente se mantiene constante, ¿vale? Y cuando veamos el método francés, por ejemplo, el método uniforme, pues tú pagas intereses, pero también pagas un poquito de capital, tu capital pendiente irá disminuyendo, ¿vale? Esos son los conceptos. Bien, y bueno, y la cuota de interés siempre es la misma, ¿vale? Esto es muy fácil, no tiene ningún misterio. Bien, entonces, por ejemplo, el problema 66, apartado B, es el mismo problema de antes, pero nosotros vamos a ir pagando las cuotas de interés. Esto no merece la pena que hagáis cuadro. Esto no se hace cuadro, ¿vale? 7.000 euros y ahora fijaros sería I mayúscula, I mayúscula, I mayúscula, I mayúscula, siempre la misma I mayúscula y al final devolvemos los 7.000 euros.
¿vale? I mayúscula, pues C sub 0 por I, es decir, 7000 por 008, que son 560, ¿vale? Luego vamos a estar devolviendo, o sea, vamos a estar pagando 560, 560, 560, que son justamente los intereses, no amortizamos nada, ¿vale? Luego nos dice entonces, calcular la cuota de interés que cobra anualmente, 560, ¿vale? La cantidad a devolver, ¿vale? Si estamos hablando de capital a devolver es 7.000 y si es cantidad total serían 7.560, ¿vale? Y saldo al principio del cuarto año, C sub 3, pues C sub 3 es 7.000, ¿vale? Y ya estaría. ¿De acuerdo? Ahí tenéis las cuentas. Cantidad a devolver aquí, pues sería no el capital, sino la cantidad a devolver, que es lo que me pide en el momento 6, ¿vale? Y el capital pendiente, ¿de acuerdo? Y ese sería el esquemita, ¿vale? Bien, bueno, pues estos dos métodos se pueden mezclar entre sí, ¿vale? Estos dos métodos se pueden mezclar entre sí. Puede haber un periodo donde no se pague nada, otro periodo donde se pague intereses solamente y ya está, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, incluso se pueden mezclar con los que después veremos que son amortizaciones mediante renta, ¿sí? Donde ya sí que empecemos a pagar capitales, ¿vale? Por ejemplo, claro, un ejemplo claro de un préstamo que tiene un periodo en el que no pago nada, después pago solamente intereses y después empiezo a amortizar capital, sería una plantación de árboles, por ejemplo, que empiezan a producir de verdad dentro de 10 años y que hay un periodo en el que no producen nada. Imaginaros, hay 5 años donde no producen nada porque está el árbol en crecimiento, después la producción es muy poca que me va a permitir solamente pagar intereses y después ya sí me permite amortizar. Bueno, pues eso sería, por ejemplo, un ejemplo de aplicación de un préstamo en el que va a haber carencia a lo largo de la vida del préstamo, ¿no? Esas carencias pues pueden ser o totales o parciales, ¿vale? Bien, totales cuando hay un periodo donde no se paga nada, y la carencia parcial es aquella en la que se pagan solamente intereses, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fijaros, si se mezclan los dos tipos que nosotros hemos visto antes, hay un periodo donde no hay nada, no se paga nada, es una carencia total, ¿vale? Pero a partir de un momento determinado ya sí que empezamos a pagar los intereses, es como si nosotros tuviéramos dos préstamos que unimos entre sí. Es decir, imaginaros, 10 años, los 4 primeros años no pago nada y del cuarto al décimo pago intereses. Pues eso es como si yo tuviera un préstamo de 0 a 4 y después empezara un préstamo de 4 hasta 10, en el que el capital inicial del segundo préstamo sería la cantidad a devolver en el primero, ¿vale? No sé si me explico. Aquí está con dibujitos, ¿vale? Pero esto sería lo que yo he llamado I mayúscula antes. I mayúscula, I mayúscula, I mayúscula, y esto sería el C sub 0, que yo le voy a llamar C estrella. Claro, efectivamente, es como si tuvierais el préstamo en dos trocitos. Este es de tipo 1 me refiero reembolso de capital único, y este tipo 2, pago periódico de capital, perdón, pago periódico de intereses y devolución del capital al final. Pero claro, como yo no pago nada, el capital se va acumulando hasta el momento en que pago los intereses. Pero claro, el interés no se calcula siempre como el capital pendiente en el momento anterior por I. Pues ese capital pendiente, si yo estoy en el segundo tramo, es este de aquí, que es lo que yo le voy a llamar ahora C estrella, ¿vale? Bien, entonces, fijaros, el principal del préstamo, a partir del momento T, pues ya no es C sub 0, es C estrella. Le voy a llamar C0 por 1 más I elevado a T. ¿De acuerdo? Por tanto, a esa deuda es la que yo le tengo que ir calculando los intereses cuando empiece a pagarlo. ¿De acuerdo? Por tanto, I sería C estrella por I mayúscula, ¿vale? ¿Y el capital pendiente cuánto vale? Bueno, pues fijaros, el capital pendiente sería, dependiendo de dónde estemos situados, si yo estoy en un momento entre 0 y T, si 0 menor que K menor que T, ¿cuánto vale ese sub K? ¿Alguna pregunta?
Si yo estoy en un periodo entre 0 y t, ¿cuánto vale C sub k? Pues sería, efectivamente, C sub 0 por 1 más i elevado a k. Cojo y lo capitalizo hasta, ¿vale? Ahora, si estoy en un periodo posterior a k, es decir, la k está por aquí, ¿cuánto vale C sub k? Si k es mayor o igual que t. Pues si yo hasta el momento t no he pagado nada, los capitales se van capitalizando, los capitales pendientes van aumentando, ¿no? Pero como yo a partir del momento K, perdón, del momento T, sí que voy pagando intereses, mi capital pendiente se va a mantener constante. Esto es el C sub 0 de antes. Lo que pasa es que él se llama C estrella, ¿de acuerdo? Luego C sub K sería C estrella, que es C sub 0 por 1 más i elevado a T, ¿vale? Luego sería, por ejemplo, imaginaros que yo tengo que la t vale 5, ¿vale? Y que esto vale 12, ¿vale? Yo quiero calcular c sub 3, pues sería c sub 0 por 1 más i al cubo. Pero si quiero calcular c sub 7, pues eso sería c sub 0 por 1 más i a la quinta, porque a partir del momento 5 ya se mantiene el capital pendiente, ¿vale? Bien, bueno, pues eso sería. Y la cantidad de volver, pues sería efectivamente C estrella en cuanto a más los intereses, se supone, ¿vale? Y esto es lo que os decía del capital pendiente, ¿vale? Un ejemplo. Nos dice, una entidad bancaria concede un préstamo de 100.000 euros a una entidad, perdón, a cierta sociedad anónima para ser amortizado en 15 años mediante reembolso único de capital, pagando los intereses cada año a partir del tercero. Vamos a ir dibujando. 0, 100.000 euros, $15 años, ¿vale? Y nos dicen que empezamos a pagarlo a partir del tercero, ¿vale? I mayúscula, I mayúscula, I mayúscula, más C estrella. No, a partir del tercero. El tercero ya lo paga, ¿vale? Bueno, no pasa nada, es una forma de interpretación, ¿vale? En el examen del otro día, cuando se hacía la sustitución, se decía, en el momento de la primera letra, y una vez pagada esta, o sin haberla pagado, era, imagínate, el momento 75, se sustituyen las letras pendientes por una o dos de vencimiento a, pues ese vencimiento a 90 y 120 días, ¿no? Eso hay que contarlo a partir de 75, claro, porque cuando tú haces el cambio en 75 y esas letras las cuentas a partir de 75. Bueno, pues hay gente que lo ha interpretado como a 90 y a 120 desde cero. Bueno, pues es una interpretación válida porque puede estar el enunciado un poco confuso, ¿vale? Pues es correcto, ¿vale? Porque la interpretación es correcta. Si después además refleja en el tanto efectivo que has considerado 90 y 120, ¿vale? Entonces, si tú aquí, por ejemplo, interpretas que el interés lo pagas en 4, ¿vale? Pues es una forma de interpretarlo, ¿vale? Que tú has entendido que lo pagas a partir del tercer año, pero no pagas nada hasta el tercero. Y esto no es así, porque esto es primer año no pago nada, segundo año, tercero ya pago. A partir del tercero incluido debería de poner, ¿vale? Bueno, pues el dibujito yo lo hubiese hecho así, tal como está aquí, ¿vale? Y el tipo de interés, el 10%, ¿vale? Entonces nos dice, calcular la cuota de interés. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? El C2, porque el préstamo empieza aquí, ¿vale? C2, ¿cuánto vale C2? Pues vale 100.000 por 1,1 al cuadrado. Estos son 121.000 euros, ¿vale? 1,1 al cuadrado son 1,21, pues 121.000 euros, ¿vale? Por tanto, la cuota de interés sería C sub 2 por 0,1, siempre, ¿vale? Es decir, 12.100 euros, ¿vale? Esa es la cuota de interés. Y nos dice, y el capital a devolver, el capital a devolver es estrella. 121.000 euros. Porque los dos primeros años, los intereses de los dos primeros años que no se pagan, se han acumulado al capital.
¿vale? Me pone capital a devolver, no cantidad a devolver. Si me pone cantidad a devolver, pues tendríamos que meterla ahí también, ¿vale? Bien, eso lo tenéis resuelto aquí, ¿vale? Fijaros como lo primero que tenemos que hacer es transformar los 100.000 a donde realmente nosotros empezamos a amortizar el préstamo y después a partir de ahí, pues se calcularía los intereses como C estrella por I, ¿vale? Y ya está. Y la cantidad a devolver, pues sería esa cantidad de ahí. Perdón, la cantidad no, capital a devolver sería ese de ahí, ¿vale? 121.000 euros. Y ya estaría. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer un problema. Vamos a hacer un problema. Vamos a hacer el problema. Problema 68, que nos dicen. Una entidad bancaria concedió un préstamo de 10.000 euros para ser amortizado en 7 años mediante reembolso único de capital e intereses. El rédito concertado fue el 5% para los 2 primeros años y el 6% para los restantes. Transcurridos 4 años, de común acuerdo, deciden que se paguen los años restantes las cuotas de interés. Determinar el capital a interés y dichas cuotas de interés. Vale, pues vamos a ver. ¿Cómo pinta la situación? Fijaros, en principio son 7 años. 7 años. Y nos dice mediante reembolso único de capital e intereses, ¿vale? Luego no habría pago en principio de interés. Lo que pasa es que después hay una modificación y nos dice 10.000 euros. 10.000 euros. El rédito concertado fue el 5% para los 2 primeros años y el 6% para los restantes, ¿vale? Luego eso sería, en principio, lo que nosotros teníamos previsto. Y ahora nos dice, transcurrido 4 años, una vez que estamos en el 4, de común acuerdo, deciden que se paguen los años restantes las cuotas de interés. Luego aquí deberíamos pagar I mayúscula, I mayúscula, I mayúscula, más capital. Pongo capital, no pongo C sub 0, ¿vale? Bien, entonces, nos dicen calcular el capital a entregar. Vale, entonces, fijaros, ¿dónde empezamos nosotros realmente a amortizar el préstamo? ¿O dónde empezamos a pagar algo? Pues empezamos a pagar en 4, a partir de 4, ¿vale? Luego, nuestro C estrella sería ¿cuánto? Pues sería 100.000 por 1,05 al cuadrado y por 1,06 al cuadrado. Es decir, me lo llevo primero hasta el momento 2 y después me lo llevo hasta el momento 4. ¿Vale? Un momento a ver si tengo esto calculado. Sí. Esto sale 12.387,69 euros. ¿Vale? Y ahora, fijaros, I mayúscula, ¿cuánto vale I mayúscula? Pues I mayúscula, C estrella, claro, I mayúscula a partir del momento 2, por tanto sería al 6%, sería C estrella por 0,06, ¿vale? Que sale 743,26, 20 y pico, ¿vale? 26, ya redondeado, ¿vale? Por tanto, fijaros, nos dicen determinar la cantidad, perdón, el capital a entregar es C estrella, que es lo que aparece aquí, C estrella, ¿vale? 12.387,69. Y la cuota de interés, pues se estrella por el I vigente en el periodo en el que se pagan los intereses, que sería C estrella por 0,06. ¿De acuerdo? Y ya no tiene más historia esto de aquí. ¿Cómo? Sí, perdón, 10.000. No, 10.000, perdón, 10.000. ¿Vale? Bien. Pues esas cosas, por ejemplo, que te has dado cuenta que no puede, si has empezado por 100.000, el capital después no puede ser 12.000, porque como no he pagado, va a aumentar. Esas cosas también hay que darse cuenta en el examen. Si yo, por ejemplo, tengo un artículo que vale 20.000 euros y que voy a pagar en 3 letras,
¿vale? Con una entrada de 2.000, ¿vale? Me quedarían 18.000 euros pendientes, ¿vale? Si tú vas a pagar eso en 3 plazos, pues la letra tiene que ser en torno a 18 entre 3, 6.000 euros. Si os sale 540, pues os tenéis que dar cuenta que os habéis equivocado. O si os sale 1.124, os debéis de dar cuenta que os habéis equivocado. Y eso ha pasado, os lo digo porque yo, vuestro grupo ya lo he corregido, que me ha llevado una decepción tremenda. Porque o hay notas muy, 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 muy buenas, o hay notas muy, muy, muy malas. Intermedio hay algunos, pero la mayoría o es muy bueno todo o es muy mal todo. ¿Eh? Sí, yo sé que tú tienes que hacerlo todavía, pero quiero decir que ha habido despistes tremendos. Ha habido despistes tremendos. Y eso son cosas que hay que tener cuidado, porque si tú estás haciendo un problema en el que te han prestado, por ejemplo, 10.000 euros y tienes que devolver eso en 10 plazos, pues eso es más o menos 1.000 euros, más o menos, un poquito más de 1.000 euros. No te puede salir 230.000 euros. Pues que yo he visto cosas así, ¿vale? Es decir, una cosa es un error de cálculo y otra es una barbaridad, ¿vale? Eso hay que distinguir, error de cálculo y barbaridad. Tú no puedes decir, o por ejemplo decir que 10.000 euros lo vas a pagar en 10 términos de 500. Eso no lo puedes hacer, ¿vale? Hay cosas que hay que darse cuenta que uno se está equivocando. Bueno, las notas las pondré la semana que viene ya cuando termine de corregir el otro grupo. Bien, vamos a empezar el método americano que enlaza, aunque en los apuntes viene, ahora vendría el 3.4, si no me equivoco, método de amortización progresivo francés. Os voy a explicar el americano, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el americano es una conexión con el método de amortización de pago periódico de intereses y amortización del capital al final del periodo, como os he comentado hace un momento. Entonces, tiene más lógica ver ahora el método americano que desplazarlo después a que veamos método francés y método uniforme y método variable, ¿vale? Entonces vamos al el americano, que es muy, muy fácil, porque como he comentado antes, el método francés, el método americano es una modificación del préstamo que acabamos de ver, el de pago periódico de intereses y reembolso de capital al final del periodo, ¿vale? Es decir, nosotros como préstamo, vamos a estar viendo un préstamo de amortización mediante, fijaros, pago periódico de intereses, es decir, yo voy a pagar C sub 0 por I, C sub 0 por I, C sub 0 por I, C sub 0 por I y C sub 0, y devolución del capital al final del periodo, ¿vale? Y ahora, ¿dónde entra en juego el método americano? Pues aquí que nos dicen, en la que al deudor se le obliga a crear un fondo que tiene como misión garantizar al prestamista que al final de la operación la devolución del capital está garantizada. Es decir, es una manera de tranquilizar al prestamista de que él va a recibir su cantidad C sub 0 al final, ¿vale? Es decir, yo como prestatario, es decir, que tengo que pagar el préstamo, tengo que pagarle al prestamista sus intereses, pero por otra parte tengo que crear un fondo que garantice que yo al final voy a poder devolver ese capital C sub 0, ¿vale? Por tanto, como préstamo en sí, es un préstamo o es el pago periódico de los intereses al prestamista y al mismo tiempo, pues la aportación a un fondo, como os acabo de decir, ¿de acuerdo? De manera que el prestamista quede garantizado que va a recibir ese capital inicial, ¿de acuerdo? A este préstamo también se le conoce como el método de amortización con fondo, ¿vale? Método de amortización con fondo, por eso, porque nosotros de forma paralela al pago de los intereses, pues estamos creando un fondo a favor del prestamista, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fijaros, desde un punto de vista operativo, al mismo tiempo que se contrata un préstamo de pago periódico de intereses y reembolso de capital al final de la operación, se está constituyendo el capital de forma paralela en un fondo.
¿De acuerdo? Hay dos operaciones distintas. Para el prestamista, que es el que da el dinero, solamente hay una. Que yo entrego el dinero, tú me vas dando los intereses y al final me pagas eso cero. Pero para el prestatario, que tiene que pagar el préstamo, hay dos distintas. El préstamo y el fondo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues fijaros. Por tanto, a la hora de satisfacer el prestatario, tiene que tener como cantidad disponible dos cosas. Por un lado, los intereses que van al prestamista, que son C sub 0 por I, eso no hay diferencia ninguna de un método americano a otro. Método americano a otro me refiero a cómo se va a amortizar el fondo, ¿vale? Y por otro lado, la aportación periódica que nosotros hagamos al fondo, ¿vale? Es decir, yo os he dicho que desde el punto de vista del prestatario hay dos operaciones, el préstamo y el fondo, ¿vale? Luego va a tener que estar dándose su cero por I al prestamista y va a tener que estar haciendo unas aportaciones periódicas de cuantía F minúscula sub K a un fondo, ¿vale? Y ahora, fijaros, esto es importante. Dice F sub K que usualmente es constante, pero que también puede ser variable. Es decir, cuidado porque yo ahora os voy a hacer un ejemplo teórico en el que os voy a considerar que la aportación al fondo es constante, pero esa aportación al fondo puede ser constante dentro del año y variable de año a año. Por ejemplo, imaginaros que yo digo, voy a ir pagando 100 euros y después quiero aumentar todos los años con el anterior. Eso es constante dentro del año y aritmético de año en año, ¿vale? O quiero que sea un 5% respecto del año anterior. Constante, o sea, esto es teoría pura de renta, porque lo que tiene que ocurrir es que el valor final de las aportaciones que yo haga al fondo sea C sub 0. Otra vez os digo lo que os dije el otro día. Préstamo es renta. Préstamo es renta. No separarlo porque como lo separáis de renta, no vais a entenderlo. Y lo importante es que lo entendáis, ¿vale? Bien, por tanto, eso es lo que tenéis que tener. Un método americano que es un préstamo simple de amortización del capital al final del periodo y pago periódico de intereses en el que nosotros, de forma paralela, tenemos que construir o constituir ese capital a partir de unas aportaciones periódicas en un fondo que, bueno, pueden ser constantes o variables, ¿no? Bien. Por tanto, fijaros, ¿qué es lo que yo necesito para afrontar un método americano? Pues por un lado, necesito los datos del préstamo, que serán el capital inicial, ¿vale? La duración del préstamo, el tipo de interés del préstamo, ¿vale? La periodicidad de los intereses, ¿de acuerdo? Y la amortización del capital, ¿vale? Eso para el préstamo. Y para el fondo, ¿qué necesito para el fondo? Pues para el fondo necesito, evidentemente, la duración del fondo normalmente es la misma. Puede ser menor, porque yo empiezo a aportar, ¿vale? Lo que no puede ser posterior, evidentemente, ¿vale? Es decir, normalmente la duración del fondo es la misma. El tipo de interés del fondo no es distinto y que yo en el préstamo, ¿vale? La frecuencia y la cuantía de las aportaciones. Fijaros que no tiene por qué ser la frecuencia de aportación al fondo las mismas que las de los pagos de los intereses. Yo puedo, por ejemplo, decirle al banco, oye, voy a pagarte los intereses anualmente, pero para mí ahorrar más fácil mensualmente. Entonces, los intereses los puedo pagar anualmente, pero el fondo lo puedo pagar mensualmente, o trimestralmente, o semestralmente, o paralelo. Es decir, hago aportación al fondo y pago también intereses. Es decir, que no tiene por qué la periodicidad de los intereses no tienen por qué ser la misma que la periodicidad del fondo. Desde un punto de vista teórico, lo más fácil es que coincidan para que podamos operar, ¿no? Pero en la práctica no es así, ¿de acuerdo? Bien. Y por tanto, la duración, por defecto, vamos a tomar la del préstamo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues si tenemos claro eso, fijaros, ¿qué tiene que tener a disposición el prestatario para hacer frente al préstamo en concreto? Pues fijaros, por un lado, va a tener que tener, por un lado,
la cantidad que le tiene que dar sería el préstamo, ¿vale? La cantidad que le tiene que dar al prestamista y por otro lado tiene que tener la cantidad que le da al fondo, ¿de acuerdo? Este es el fondo. Entonces, esas son las dos operaciones que tenéis que tener. Y ahora, ¿qué tiene que ocurrir? Lo de arriba es fijo. Esto no hay, ¿vale? Eso no tiene ningún misterio. ¿Qué tiene que ocurrir abajo? ¿Cuánto vale F? Porque lo de arriba sí que va a ser su cero por y siempre. ¿Cuánto vale F? Bueno, ¿qué tiene que ocurrir aquí? Pues que las aportaciones estas que estén aquí me den C su cero. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que el valor final de la renta del fondo sea igual a C sub 0. Claro, si yo pongo este ejemplo facilito, donde la renta es constante, pues yo voy a aplicar la teoría de la renta constante y diré F por S sub n. Bueno, pero yo lo puedo hacer de muchas maneras, ¿vale? Ten en cuenta que la misión del fondo es tranquilizar, entre comillas, al prestamista, ¿vale? Esa es la misión, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener claro es que el valor final del fondo tiene que ser su cero. ¿Cómo es la renta del fondo? ¿Es constante? Pues mira, para mí porque es más fácil. ¿Que es aritmética? Pues tengo que aplicar una fórmula un poco más difícil, pero la puedo hacer. Es decir, valor final de una renta igual a C sub 0, ¿vale? Y ya está. Evidentemente. Claro, claro. Lo lógico es que las aportaciones sean crecientes, pero imagínate que no te lo puedes permitir. Bueno, pues constante desde el primer momento. Decreciente, bueno, también, pero claro, ten en cuenta que si tú has pedido un préstamo es porque necesitas el dinero, entonces las aportaciones que tú haces al fondo no pueden ser demasiado grandes, ¿vale? Hombre, ya, claro. Bien, por tanto, fijaros, valor final esto lo tenéis que estar viendo como valor final del fondo igual a C sub 0, y de ahí despejáis, ¿vale? La F, que será lo que toque. Lo que quiero es que entendáis que la fórmula que yo os voy a poner ahora, esta que está aquí recuadrada, pues es a nivel informativo, ¿vale? Esto después en la práctica no se aplica que F sea C sub 0 partido por S sub n y prima, porque si el tanto del interés, perdón, el fondo, por ejemplo, tiene dos tantos de interés, pues ya esto no vale. O si las aportaciones son primero F y después 2F o 2F y de F, pues esto no vale. Sí, os tenéis que quedar con esto que aparece aquí, ¿vale? Bien. Por tanto, el deudor tiene que tener disponible... Ay, perdón. Invito, se me ha ido... Le he dado a que no debería. ¿Vale? Debe de tener disponible una cantidad que sea, por un lado, para pagar los intereses al prestamista y por otro lado para pagar al fondo. ¿De acuerdo? Eso es un préstamo americano. ¿De acuerdo? Entonces, a modo de ejemplo rapidito, ya con esto terminamos, el próximo día haremos más, pero, ¿vale? Nos dice, se otorga un préstamo de 25.000 euros para amortizar en 5 años, abonándose anualmente solamente los intereses al 9,5% y debiendo devolver el principal al final de la operación. El deudor concierta simultáneamente una operación de reconstitución del capital al 8,5% y entregando una cuantía constante al final de cada año. Calcular la cantidad a desembolsar por el deudor cada año y la cantidad acumulada en el fondo al final del tercero. ¿Vale? Bien, entonces, fijaros. Bueno, voy un momento, voy a dibujar, ¿vale? Fijaros, aquí hay préstamo. Préstamo, bueno, pues el préstamo sería 5 años. Voy pagando I mayúscula, I mayúscula, I mayúscula, I mayúscula, y al final, pues es su cero, que son 25.000 euros. ¿Vale? Por tanto, los intereses nos dicen que 9,5%. Este es el préstamo, ¿de acuerdo? Y por otro lado está el fondo, duración 5 años, y nos dicen que interés y prima 8,5%, veis que es un poquito inferior,
entregando una cuantía constante al final de cada periodo, F minúscula, F minúscula, F minúscula, F minúscula y F minúscula. Y yo quiero que esto sea 25.000 euros, ¿vale? Bueno, pues nos dicen cantidad a desembolsar por el deudor cada año. Quiero que el deudor tiene que desembolsar por un lado I y por otro lado F. Luego la cantidad es la suma de las dos, ¿vale? Y después nos dice cantidad acumulada en el fondo al final del tercer año, ¿vale? Bueno, pues fijaros, vamos a ir haciendo I mayúscula, ¿cuánto vale? I mayúscula vale 25.000 por 0,095. Ese es un 0 por I. ¿Y cuánto vale F? Ahora os digo las cantidades porque no las tengo apuntadas. ¿Cuánto vale F? Pues el valor final de esta renta en 5 tiene que ser 25.000. Luego F por S sub 5, 0,085, igual a 25.000. Y de ahí despeja y F. ¿Vale? Bueno, pues ¿cuánto sale eso? Bueno, pues fíjate, los intereses salen 2.375 euros. ¿Vale? Eso es el préstamo. Por un lado, eso tiene que tener disponible. Y ahora, por otro lado, el fondo, hemos dicho, el valor final en 5, 25.000 euros, ¿no? Por tanto, 25.000 igual a F por S sub 5, 0,085. Y son 4.219,14, ¿vale? A eso hay que sumarle el C sub 0 por I anterior, ¿vale? Luego la cantidad que tiene que tener disponible sería, por un lado, los intereses y por otro lado, el fondo. Esta cantidad, ¿de acuerdo? No hay que aprenderse la formulita C sub 0 por I más F, sino yo lo construyo, porque en este caso es que ha coincidido con la teoría, pero puede ser que, por ejemplo, la periodicidad de los intereses sean semestrales y no anuales. Entonces ya hay que cambiar aquí un poquito, ¿vale? Y ahora nos dicen capital amortizado, perdón, constituido los 3 primeros años. Es decir, yo hasta el momento 3, ¿cuánto he generado ya de capital? Pues eso sería, vamos a llamarle M3, ¿vale? No M3, M3, no con la gótica, ¿vale? Que eso es capital pendiente en 3. ¿Cuánto vale M3? O X3, como queráis llamarle. Voy a llamar X3, cantidad constituida en los 3 primeros años. ¿Eso qué es? Pues eso es el valor final del fondo en 3. Sería F por S sub 3, 0,085. ¿Vale? Que sale 13.763,80. ¿Vale? Y ahora, si yo os digo que me digáis cuánto vale el capital pendiente en 3, ¿cuánto es? 25.000, claro, porque yo no estoy pagando capital, estoy constituyendo capital. ¿Vale? Eso es muy importante. Muchas veces podéis pensar, bueno, pues si yo llevo 13.000 euros constituidos, pues me quedan 12.000 de capital pendiente. No, el capital pendiente te quedan 25. ¿Vale? Efectivamente. ¿Vale? Bueno, y esto sería el método americano. El próximo día empezaremos por aquí, ¿vale? O sea, os recordaré un poquito el método americano y haremos un par de problemas más de método americano, ¿vale? No, no, no. Bueno, con Excel se hace lo que es la M3 sería, pues, cuidado, M3 no es capital amortizado, cuidado, no es el capital amortizado. Los 25.000 sería el capital, eso sería C mayúscula 3, ¿de acuerdo? M mayúscula 3 sería 0. ¿Cuánto he amortizado hasta los primeros años? 0, ¿vale? Por eso le he llamado X3, para no confundirla con la M3, que para nosotros es lo que llevamos amortizado hasta ese momento. No he amortizado nada, estoy constituyendo capital, ¿vale? Bueno, pues paramos aquí.